Don Ricardo Ruiz de la Serna, señor abogado, ¿cree usted que la sociedad española es más sumisa, más manejable, más perezosa intelectualmente que otras sociedades europeas? Hola, Alfonso. Bueno, una pregunta difícil. No sé si es más perezosa intelectualmente. Creo que estamos asistiendo a un proceso en el que sí, hay algunas cosas en las que la sociedad española de alguna forma ha bajado los brazos. Podríamos pensar en el plano político, la rehabilitación, el blanqueo de terroristas de ETA a los que se recibe con fiestas en sus pueblos, por ejemplo, ¿no? O los indultos a los golpistas, en el caso de Cataluña. Ahora bien, creo que junto con esa especie de bajada de brazos o de pérdida en la confianza de las posibilidades de la ciudadanía indignada o de la protesta, creo que junto con eso hay también un cansancio, Alfonso. Es que son tantos los agravios, son tantos los motivos de escándalo, son tantas las noticias indignantes que llega un momento en el cual se produce un hartazo, una falta de confianza. Creo que también hay una falta de confianza en las instituciones y en los cauces, en los mecanismos del Estado de Derecho. Creo que esto también se produce. Pero no hay nada aparente que movilice a los españoles. Es decir, quizás ahora, por la subida constante, inclemente y feroz del recibo de la luz, la gente pues esté un poco más inquieta, pero no ha habido ni un solo hecho, ninguna cosa procedente del poder que realmente haya agitado a la sociedad como tal. Hombre, hay un factor, digamos, sociológico, que es la debilidad de la sociedad civil en España. Si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, el nivel de asociacionismo, por ejemplo, o la actividad en general de la sociedad civil es algo más débil, ¿no? Junto con esto, yo creo que hay otro factor. Las instancias desde las cuales se moviliza la sociedad son instancias enormemente politizadas y muy a menudo controladas o altamente influidas por los partidos políticos. Y los partidos políticos tratan de desactivar aquella movilización que no controlan. Y me parece que este fenómeno es parte del problema que estamos viviendo. Porque, claro, hay problemas que son transversales en las que los partidos políticos se reparten el poder y se reparten la influencia. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el modelo histórico de reparto del poder en el Consejo General del Poder Judicial o en algunas de las complicidades que podemos ver con normas jurídicas que gobiernen unos o gobiernen otros, históricamente se han ido manteniendo. Pensemos en el aborto, pensemos en la ley de memoria histórica, por ejemplo. A una sociedad democrática, más o menos educada, tendría que producirle escándalo el intento del Poder Ejecutivo de ocupar ámbitos que corresponden a otros poderes, en concreto, en este caso, al judicial. Voy a ponerle otro ejemplo. Dictan una sentencia a los magistrados del Tribunal Supremo, estoy hablando del caso concreto de Cataluña, al día siguiente el Ejecutivo decide convertir en papel mojado su sentencia y no hay ni siquiera un pestañeo, de verdad. Hay de todo. A ver, hay de todo. Las asociaciones de jueces, algunas de ellas sí que tratan de defender la independencia judicial y sí hay cierto movimiento en el ámbito de las asociaciones. Creo que es cierto que hablamos poco en España de la justicia. Deberíamos hablar mucho más. La justicia es como la cenicienta, es como la hermanita pobre de los temas políticos, ¿no? Parece que lo importante en política es la educación, la sanidad, el transporte, la energía, pero que la seguridad y la defensa, pero parece que hablar de justicia es entrar en temas aburridos, técnicos o que no tienen que ver demasiado con la vida del ciudadano. Y esto es un error. Es un error. Cuando la justicia no funciona, la sociedad no funciona, la economía no funciona. Y lo vemos con algunos de los problemas que sí que preocupan a la ciudadanía, las desocupaciones, mejor dicho, la ocupación y las desocupaciones. Por ejemplo, lo vemos con la seguridad ciudadana. Ahora hay en España una conciencia de los problemas, de las limitaciones de la legítima defensa. Lo que pasa es que deberíamos hablar más de justicia, no hablamos lo suficiente y sobre todo no hablamos de la administración de justicia, del Poder Judicial, pero también de cómo funciona la justicia, de la lentitud de los procedimientos, de la necesidad de mayores funciones presupuestarias, de cómo se accede a los altos cargos, a los altos puestos de la magistratura. Y aquí es cierto que hay que desarrollar un debate.
Déjame de todas maneras terminar en este punto, ¿no? Con cierto atisbo de esperanza. Si escuchamos las palabras de Lesmes, por ejemplo, en la apertura del año judicial, hace muy poco, Lesmes ha tenido una voz crítica y parte del problema que hay es que no ha habido a lo largo del tiempo un apoyo a los magistrados que defienden su independencia. Aúna la condición de jurista, de abogado, de profesor universitario. O sea, usted tiene las dos patas y, por ejemplo, en el campo concreto de la educación tampoco hablamos nada. Es decir, al final la libertad de cátedra está realmente amenazada por leyes que están en curso, algunas ya vigentes y otras vienen en camino. Me estoy refiriendo a la Ley de Memoria Democrática, entre otras. Y ustedes, los enseñantes, el personal de la universidad, la gente que de verdad debería contar, los cerebros pensantes, los que educan a nuestros hijos, están silentes. Parecen ustedes estatuas de piedra. Hay debate. Es decir, en los foros, en los círculos académicos, claro que hay preocupación por esto. Pero, de nuevo, no solemos hablar de la educación universitaria. Cuando se habla de educación, se suele hablar de la primaria y de la secundaria. De la educación universitaria se habla menos. Se habla de la administración educativa, pero de los contenidos, como cada vez son más no solo los profesores, los investigadores, que sienten que su investigación debe orientarse hacia lo que un determinado público quiere oír en lugar de hacia la libertad o hacia la investigación propia, que es lo característico de la universidad, ¿no? Una comunidad de personas y de saberes que trabajan y reflexionan juntos en pos de la verdad. Claro, cuando nosotros nos apartamos de esto y entramos en la aceptación de la corrección política, la cultura llamada woke o la cultura progresista muy influida por las universidades estadounidenses, terminamos teniendo un debate intelectual que se asfixia. Ahora que he hablado de libertad y de la cultura woke, estamos asistiendo a día de hoy a hechos como que las grandes redes sociales, grandes instrumentos de comunicación social pueden vetar, censurar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cerrarle sus cuentas porque entienden que su lenguaje es violento o no se acerca a la verdad. Y a la vez mantienen abiertas las cuentas del portavoz de los talibán, que a mí me da la impresión de que violento lo es un rato, o de Arnaldo Otegi. Y te podría sumar personajes, pensemos en los CDR, por ejemplo, pensemos en tantísimos grupos que defienden la violencia política. Hemos visto una entrevista terrible hace unos días en los que se llamaba la violencia contra los miembros de un partido político. Hay un plano en el cual simbólicamente y en el plano discursivo la violencia se legitima. Y segundo, se muestra que hay un determinado grupo de personas que tienen patente para señalar a otras y para plantear un discurso que en general en nuestra sociedad no se aceptaría. Si esto mismo se hubiera dicho de otros grupos o de otros colectivos, hubiese habido una oleada de protestas y de indignación. Pero traía a colación esto por lo que tú preguntabas de las redes sociales. Es que en las redes sociales también hay una politización de las plataformas. Las plataformas, cuando fijan, por ejemplo, las normas de comportamiento o cuando fijan los límites de lo que consideran un discurso aceptable, lo hacen con una orientación y lo hacen con un sesgo. Y parte del debate que se plantea sobre si esto es o no es un límite a la libertad de expresión viene por aquí, Alfonso. Y en el futuro asistiremos no solamente al debate de la censura históricamente, ¿no? El debate de la censura pública, sino al debate de la censura privada. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros como ciudadanos españoles de resistir a esto y de invertir la tendencia, que es lo importante? Hay dos cosas ahí, Alfonso, diferentes, ¿no? O sea, uno es resistir, y yo creo que esa resistencia en la sociedad española se está dando. Empieza a haber un hartazgo de la corrección política. Empieza a haber un hartazgo de que a la ciudadanía se la trate mira, con un término que viene del derecho romano, ¿no? Como a personas capitidisminuidas, como a personas que no pueden gobernarse por sí mismas y que no pueden aprehender y que no pueden tomar conciencia de la realidad y de lo que sucede. Y estamos viendo cómo empieza a haber gente que dice, oye, ¿por qué los medios de comunicación no informan sobre determinadas noticias o sobre determinados aspectos de la actualidad? Otra cosa diferente es revertir la tendencia, porque revertir la tendencia implicaría cambiar incluso el modelo de comunicación, como se dice ahora con una metáfora, el ecosistema de comunicación en el que estamos. Exigir, por ejemplo, a las plataformas una mayor libertad de expresión,
un fin de la censura de muchas cosas que se están censurando. Y curiosamente que se están censurando, insisto, con un sesgo, porque no toda la violencia se censura, no todo el humor se censura. Entonces, si hay un sesgo, y ahí creo que los ciudadanos sí que tenemos cierta capacidad de influir y de exigir y de buscar alternativas. Parte del problema está en que hay plataformas que tienen una situación prácticamente de monopolio, ¿no?